anteriores, e incluso se recupera el volumen perdido por esa sobrecarga, ¿sí? Se recupera ligeramente el agua perdida, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Retracción generada ¿por qué? Retracción generada ¿por qué? A ver, voy a dar una cosa acá. No sé por qué se salió. Ahora sí. Retracción generada ¿por qué? ¿Qué genera la retracción? Una formación unitaria. ¿Qué es la retracción entonces? Pregunto. Una pérdida de volumen. Exactamente, pérdida de volumen. ¿Debido a qué? ¿Qué genera esa pérdida? Puede ser algún... ¿Qué genera esa pérdida? ¿O se da de manera natural? Y que se puede dar de manera natural. Pregunto de nuevo, ¿qué genera esa pérdida de agua? ¿O se da de forma natural? Sin invertir energía, podemos decir. Esto se tiene que entender. Si no lo comprenden, el cálculo no tiene sentido. Vamos, piensen un poquito. ¿Qué genera la retracción? ¿Cuál es la causa de la retracción? Pérdida de volumen. Causa de eso. ¿Cuál es la causa? La causa. Podría ser la pérdida de agua y... Ya, pero ¿por qué se pierde el agua? ¿Por qué se pierde el agua? ¿Por qué? ¿Al aumento de carga? Ahí lo estamos pelando. Al empezar a hablar de carga, al hablar de retracción, ahí lo estamos pelando horriblemente. Por eso les pregunto, ¿cuál es la causa de la retracción? Causa de la retracción, angelitos. La temperatura, Inge. ¿Será la temperatura? Las reacciones químicas. Las reacciones químicas. ¿Qué reacciones químicas? A ver, cuando ustedes ponen una manzana en la mesa, se seca, ¿verdad? ¿Por qué se seca la manzana? O el plátano, o la uva. Debido a la exposición al aire, Inge. Así es, exactamente. Simplemente es la liberación de humedad al aire. Esa es la causa de la retracción. Entonces, no se puede evitar, no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? La causa de la retracción es la liberación de humedad al aire. Esa es la causa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la retracción? Pérdida de volumen. La pérdida de volumen, la pérdida de volumen. Ahora, esa pérdida de volumen yo la puedo expresar aquí, cito así. La puedo expresar aquí, cito aquí, como una deformación, ¿verdad? ¿Sí? No en 3 dimensiones, sino en una sola dimensión, entonces, como deformación unitaria. ¿Se entiende? La retracción yo la voy a calcular como deformación unitaria. Entonces, esto lo puedo extrapolar a cambio de volumen si la tomo en 3 dimensiones. Si mi elemento tiene poca sección y mucha longitud, me basta tener afectar esto no a la sección transversal, sino a la sección longitudinal. ¿Se entiende esto? ¿De por qué estoy tomando, por qué la estoy asumiendo calcular como deformación unitaria? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, cambiamos de efecto. También depende del tiempo. Fluencia. ¿Cuál es la causa acá de la fluencia? Simplemente de carga. Carga. ¿Sí? Ahora escúchense bien.
Antes era solamente liberar al ambiente. Ahora el problema es la carga. Debido a la carga, ¿qué pasa con el agüita que se estaba yendo? Que antes era poquita, digamos así. ¿Sí? Antes era poca agüita, ¿no ven? Antes era poca agüita que se iba así, poquito. Ahora, debido a la presencia de esta carga, ¿qué ocurre? Pierde, se muda mucho más rápido. Pierde esa agua mucho más rápido, sale más volumen de agua, ¿verdad? Sale más volumen de agua. Sale más volumen de agua, ahí está el agua, saliendo más. ¿Sí? Cuando retiro la carga, ¿qué pasa? Vuelve a las condiciones anteriores, exactamente. Y algo de esa agüita perdida se recupera. ¿Sí? Algo de esa agüita perdida se recupera. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito más de nuevo lo que ocurre con la afluencia. Entonces, agarramos una probetita de esas 15×30 que ustedes conocen. Le colocamos una carguita cualquiera. ¿Esto qué pasa? Esto es una cosa de mal. Ahora sí. Cambio de pincel. Ahí está. Coloco una carga. Ahora olvídense de relojía. Cuando a este elemento le entra la carga, ¿qué le pasa? Olvídense de la relojía. Acuérdense solamente de resistencia de materiales. Deforma, exactamente. Entonces, detener. A ver, denme un segundito. Bueno, vamos a tratar de eliminar el ruido de fondo. A ver, ojalá. Ya, entonces de ser azul, ¡zas! Esto es elástico, ¿no ves? Esto es elástico. Ahí está. Pasa eso, ¿cierto? Pasa eso. Perfecto. Ahora, a esto que es deformación elástica, ¿verdad? Esto es deformación elástica. Este deltita de acá, esta caidita aquí, esto es deformación, pero esta es elástica, ¿cierto? Sin hablar de fenómenos relógicos. ¿Sí? Ahora, volvamos a los fenómenos relógicos y hagamos que a esto actúe la afluencia. Este deltita de aquí es elástico. Y nosotros sabemos que cuando ocurre la afluencia, una vez que está, ahora estamos hablando desde el punto de vista geológico, ¿sí? Entra la carga. Obviamente, desde la parte elástica me genera una deformación. Pero desde el punto de vista geológico, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hemos dicho que es esto de aquí? Esto. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está saliendo esta cosa que está saliendo de aquí? ¿Qué es? Produce que entre más tiempo permanezca la carga, más de lo que se va a ir vaciando. Eso es. La carga genera que se bote el agua, ¿no ves? La carga genera que se bote el agua. Y sabemos qué le pasa al hormigón cuando se bota el agua. Cuando se bota el agua al hormigón, ¿qué le pasa?
Pierde volumen, exactamente. Entonces, acá la carga desde el punto de vista elástico genera deformación elástica, pero desde el punto de vista reológico ha generado que esto se achique un poco más. Ahí. Ha generado que esto se achique un poco más. Ahí. Entonces, a la deformación elástica le tenemos que añadir esta pérdida de agua acá, que es deformación reológica por fluencia. ¿Sí? Deformación reológica por fluencia. Ahora, volvemos aquí donde el amigo Esponja. Si yo le quito la carga, ¿qué le pasa a este flujo de agua? Disminuye. Bueno, a su condición anterior. Vuelve a su condición anterior, ya no se bota tanta agua, ¿no ve? Entonces acá, ¿sí? Ahora, solo desde el punto de vista elástico, cuando yo quite la carga roja, ¿qué va a pasar con delta E? ¿Qué va a pasar con la deformación elástica? Desde el punto de vista de resistencia de materiales, ¿qué va a pasar? ¿Ya no habría? Ya no habría, se recupera, ¿no ve? Porque es elástico. Y esta de acá que se ha generado por pérdida de agua, ¿qué hemos dicho que pasa acá? Vuelve a su estado inicial. Vuelve a su estado inicial de pérdida de agua y el volumen perdido se recupera, pero parcialmente, ¿sí? Entonces, una vez que yo quite la carga, la deformación elástica se recupera al 100%, pero esta deformación reológica se va a recuperar solo parcialmente, ¿sí? De tener todo el amarillo, vamos a volver solamente al verdecito. Entonces, si hacemos una grafiquita de eso respecto a carga, digamos, este eje respecto al tiempo, y aquí respecto al tamaño de la probeta, mi probeta inicia con este tamaño. Debido a solamente retracción, va a ir achicando de tamaño, ¿verdad? Pónganse que esta es la base de la probeta y va a ir achicando de tamaño. Se va a ir reduciendo, fíjense, de medir 30, va a ir midiendo 29,9, 29,89, y así, ¿ves? Esta azul es solamente retracción. Ahora, cuando hay fluencia más, iniciaría yo acompañando a la retracción, ¿verdad? Cargo. La primera deformación que ocurre es la elástica, es esta de acá, ¿sí? Ahora, la carga me genera deformación elástica, pero desde el punto de vista reológico, ¿qué hace? ¿Qué también me genera? Me genera un aumento de esto debido a la pérdida de agua, entonces va a aumentar este tantito de acá, ¿sí? Y esto obviamente va a seguir con su pérdida. En el momento en el que yo quito la carga, podemos hacer esto aquí así. Pongo carga y aquí saco la carga. La carga me genera carga elástica. Y esto es reológico. Quito la carga, recupero la deformación elástica y este pedacito que era reológico lo recupero no totalmente, ¿sí? Esa agua perdida, ese volumen que me ha hecho chorrear esto, por eso les hablaba de una esponja, ¿no ve? Agarro la esponjita, la aprieto cuando está ahí solita en la mesa, la aprieto, va a botar más agua. Suelto la mano, la esponjita recupera a su forma original y chupa un poquito de agua, pero no chupa todo lo que ha botado, ¿no ve? No chupa todo lo que ha botado. Entonces, de todo esto recupera, podemos hacer dos tramitos, ¿no ve? Ahí está, 2 tramitos, va a recuperar solamente una porcioncita y como esto sigue en el tiempo, va a continuar la cuestión de retracción, ¿sí? De esto no hay que olvidarse. Entonces, fluencia como concepto es aumento de pérdida de agua debido a la presión generada por la carga. Si eso lo tengo que juntar con el fenómeno elástico, ¿verdad? Lo tengo que juntar con el fenómeno elástico, porque la carga no solamente me está haciendo fenómeno reológico, me está haciendo fenómeno elástico. Entonces,
acoplo, ¿verdad? Se genera una deformación elástica que se aumenta debido a la pérdida de agua. Cuando quite la carga, esa deformación elástica se recupera y el agua perdida se recupera parcialmente. ¿Qué quiere decir? Una estructura de hormigón, una vez que le he colocado la carga y le quito la carga, vuelve a sus condiciones iniciales. Vuelve a ser exactamente lo mismo, una estructura de hormigón, una vez que yo la he cargado y la he descargado totalmente. No, parcialmente. Parcialmente, ¿sí? Así sea muy poquito, no recupera, ¿sí? Por eso es que las estructuras de hormigón hay que cuidarlas mucho, ¿sí? No recuperan su deformación, Ahora, acá, les decía entonces, la retracción la calculamos como deformación unitaria, ¿sí? ¿Por qué unitaria? Porque es más sencillo su cálculo y si quiero que esto sea cambio de volumen, sencillamente hay que multiplicar en tres sentidos. Ahora, la afluencia es un coeficiente que depende de qué acción de quién. De la carga ingerida. Exactamente, que haya carga. Entonces, la afluencia es un coeficiente. Ahora, no me acuerdo si es phi, le llamemos, a ver acá. Creo que es phi. Lo pongamos en phi. Entonces, la afluencia es un coeficiente phi. Un coeficiente phi que lo que hace es aumentarme la deformación elástica. ¿Sí? Un coeficiente phi que va a ser mayor a 1 o menor a 1. Aquí está, fíjense, está la deformación elástica, esta es la deformación, el aumento de deformación por fluencia, quito la carga, recupero la parte elástica y me queda un pedacito de deformación por fluencia. Acá, mi coeficiente tiene que ser mayor a 1 o menor a 1, el coeficiente de fluencia. Menor a 1, dice. Menor a 1, o sea que si yo cargo la estructura, la deformación esa, al multiplicar por el coeficiente, va a ser más chiquita de la que tenía yo en forma elástica. No es mayor a 1. Tiene que ser mayor a 1, ¿verdad? Porque es una mayoración de deformación por carga. No puede ser menor, tiene que ser la deformación elástica más un porcentaje, 1.1, 1.2, 1.15. Incluso se puede llegar hasta 2.10. Incluso se puede llegar a 2.10 si mis condiciones de obra son muy malas, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Lo de retracción yo creo que se ha entendido de por qué deformación unitaria. En cambio acá es un coeficiente que me mayora las deformaciones elásticas, ¿sí? 1 y algo, ¿sí? Entonces, yo necesito tener un valor de deformación elástica, multiplico por mi coeficiente de fluencia y así yo tengo esas dos deformaciones, la parte elástica y la parte de fluencia, de hidrología por fluencia. Por eso es que tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Entonces, retracción, mi cálculo me va a arrojar una deformación unitaria, que yo multiplico por la longitud, por la dimensión en la que quiera calcular, y con eso tengo la deformación en ese sentido, el cambio de volumen, el cambio de dimensión en ese sentido. En cambio acá, yo necesito tener una deformación elástica, y esa deformación elástica yo la voy a hacer crecer con un coeficiente mayor a 1 para tener esa deformación elástica más el aumento por la deformación de fluencia. ¿Se entiende? Entonces, acá el resultado es una deformación. Aquí es un coeficiente de mayoración.
¿sí? Estito. Entonces, fíjense, la parte azul pura es solamente retracción. Empiezo a perder volumen y calculo esa pérdida de dimensión, ¿no? Calculo la pérdida de dimensión como deformación. En el caso de la afluencia, es solamente esta parte de acá. El caso de afluencia es aumento de deformación elástica debido a pérdida de agua. Entonces, para calcular ese aumento, necesito un coeficiente mayor a 1 que me dé esta colita aquí que se está aumentando. ¿Sí? Y cuando yo retire la carga, esa colita va a quedar un pedacito. Este pedacito no se va a recuperar nunca. ¿Sí? Es lo mismo que agarrar una esponja, ponerla en la mesa, apretarla, bota más agua, suelto, la esponjita vuelve a sus condiciones normales, chupa un poquito de agua, pero no vuelve a chupar todo lo que ha botado. ¿Sí? ¿Se entiende, angelitos? Ahora, tanto como concepto, como cómo vamos a hacer el cálculo de esto, de retracción y de fluencia. ¿Se entiende? Explicamos de nuevo, seguimos machacando. ¿Continuamos? ¿Vemos formas de cálculo o explicamos un poquito? Vamos a cálculo, Miguel. Ojalá se haya entendido el concepto. ¿Ah? Estoy bien, Inge. Denme un segundito, por favor, estoy buscando el ejemplito. Vamos a continuar, no se preocupen. Ya no vamos a machacar con esto. Deme un segundito, por favor, un poquito de paciencia. A veces las cosas se esconden. Acá está. Aquí está. Bueno, entonces, vamos a ver dos formas de calcular, una más difícil que la otra. La primera es según Eurocódigo, más o menos como está en la norma boliviana, y de ahí vamos a ver metodología de ACI. Sí, ahora les decía, les había pedido yo al comienzo de las clases que manejemos el formulario del ingeniero Mostar. En ese formulario están todas las tablas, están también las fórmulas que vamos a necesitar para el cálculo. Vemos en pantalla Jiménez Montoya y
la fórmula de retracción. Acá está. Hagamos zoom. Esta es la fórmula de retracción. Ahora, antes de entrar al cálculo en sí, básicamente la retracción acá tiene 3 partes, ¿sí? Este primer factorcito que depende de las condiciones de humedad de la obra. El segundo factorcito que depende de el espesor ficticio, que ahorita definimos qué es. Y el tercer factor que depende del tiempo transcurrido, ¿sí? Ahora, ¿qué afecta a la afluencia y a la retracción? ¿Sí? Aquí están las cosas que afectan a que esto se desarrolle más o menos. Algunas las puedo controlar, otras no. ¿Sí? Una de ellas, el tipo y clase de cemento. No es lo mismo utilizar un clase 1 que un clase 2, que un clase 3, que un clase 4, y no es lo mismo utilizar un tipo 1 de 30, un tipo 1 de 40, o un tipo 1 con pusolana de 30, un tipo 1 con pusolana de 40, ¿sí? Influye el tipo de cemento que yo voy a utilizar. Acá tenemos poca elección, ¿no? Básicamente utilizamos un IP30 y chao, un cemento tipo 1 con pusolana de 30 megapascales de resistencia, y no tenemos más opción. En otros lugares hay para elegir, puedo escoger el cemento que sea, digamos, menos dañino a lo que estoy haciendo. Este punto de acá, del que en Bolivia hay muy poca información, o sea, yo diría que la información es nula. Las cementeras no nos avisan cuál es su nivel de molido del cemento, y es importante para muchas cosas, que sea un molido muy fino o un molido grueso, determina muchos comportamientos. Hay obras en las que estos fenómenos de relojía son muy importantes y no nos ayudan a cuidarnos el pellejo, ¿sí? Tendríamos que tener el dato de cómo se está moliendo el cemento, si se está moliendo mucho o se está moliendo mucho o poco. Presencia de finos en el hormigón. Esto generalmente es presencia de suciedad, ¿sí? Presencia de finos que yo no quiero que estén ahí, afectan. Estos finos, al tener más área específica, aumentan la retracción, ¿sí? Hay cositas que yo no quisiera que estén ahí en el hormigón. Cantidad de agua de amasado. Ahí lo ponemos abajito para que no copie. ¿Qué me afecta más? ¿Más agua de amasado o menos agua de amasado? ¿Cuál hormigón va a retraer más? ¿El que yo amase bien aguanoso o el que que amase bien seco? ¿Cuál tiene más agua para perder, el seco o el húmedo? Húmedo. El húmedo, exactamente. Si mi hormigón está demasiado aguanoso, está demasiado trabajable, seguro que va a fisurar. Seguro que va a fisurar. Ahora, esto ya tengo con qué controlarlo. Hemos hablado en exceso la anterior clase sobre qué cosas tengo yo, qué remedios tengo yo para echarle para que no necesitar mucha agua. Otro. Esto ya es físico, ¿sí? El espesor del elemento. Aquí así ya estamos hablando de lo que es espesor ficticio. Ahorita lo definimos. El espesor del elemento. ¿Qué va a retraer más? Una losita de 15 centímetros de altura o un muro de 1 metro de espesor. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál va a perder más agua fácilmente? ¿Mi elementito de 15 centímetros o mi muro de masa de 1 metro? ¿En cuál de los dos el agua viaja más para evaporarse? ¿En el de 15 o en el de 1 metro? ¿Nadie? En el de 15, Inge. En el de 15. A ver, si vemos acá, aquí está una paredcita de 15, aquí está una pared de 1 metro. Entonces, si tengo agua en mi pared chiquita, es fácil que esta agua de acá se escape, ¿no? Está corto su camino para el escape. En cambio acá,
Si bien esta agua podría escapar fácilmente, agua que yo tenga acá no va a escapar fácilmente, ¿sí? Entonces, elementos delgados son muy susceptibles a fisuración. Entonces, elementos delgados y en general todos los elementos de hormigón, una vez vaciados, una vez que han llegado a dureza de fraguado, a sus 7 horas, ya se deben humedecer para curar, ¿sí? Se debe evitar que esta pérdida de agua sea demasiado brusca y repentina. Hemos visto de que no se puede evitar, pero puede hacer de que sea más ligera, de que sea más tranquila, sea menos problemático el abandono del agua del hormigón, ¿sí? Y por último, el hormigón armado retrae menos que el hormigón en masa. ¿Por qué? Porque las barras toman esas tensiones que se van a presentar en la fisuración. Si tengo hormigón en masa, ese hormigón no tiene ninguna resistencia a tracción. Y esa tracción entonces se va a traducir directamente en fisuración. En cambio, si tengo armadura colocada, esa armadura va a evitar que ocurra ese tipo de falla, ¿verdad? Ese tipo de defecto. ¿Sí? Ahora, también vamos a ver, eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante, aparte de, habíamos dicho en un elemento de hormigón, hay 2 tipos de armaduras, sea cual sea, ¿no ve? Y más adelante vamos a ver de que algunas sirven para una cosa y otras sirven para otra cosa. Pero básicamente es esta mi sección de hormigón. ¿Cuántas armaduras tiene esta sección de hormigón? ¿Cuántos tipos de armadura? Y luego vamos a ver de que cada uno de los tipos sirve para varias cosas, ¿no ve? Puedo calcular de diferente forma. Ahí está. ¿Cuántos tipos de armadura tengo acá? 2. ¿Cuáles son esas 2? Longitudinal y transversal. Longitudinal y transversal, y a la transversal también se le llama de confinamiento, ¿sí? Ahora, estas 2 armaduras, si bien el fin principal de esto es que realicen un trabajo estructural, ¿sí? En las mismas posiciones, tanto longitudinal como transversalmente, yo puedo utilizar diámetros bien pequeñitos que también van a ir longitudinal y transversalmente, pero cuya función no va a ser la estructural, sino va a ser protegerme de la retracción y la fluencia. Pero si se dan cuenta, igual ocupan el lugar longitudinal o el lugar transversal, ¿sí? Entonces seguimos con la misma definición, sino que tiene más funciones. Ahora, fuera de la estructural, la armadura, tanto longitudinal como transversal o de confinamiento, también me protegen de la retracción y la fluencia, ¿sí? Ahí está lo que dice el librito. Ahora vamos a manejar un conceptito que se llama espesor ficticio, ¿sí? Ahí está el elemento. A ver, una hoja nueva, ¿no? Ahí está el elemento. Su pista enfrente. Esto va a ser algo así, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el espesor ficticio, ¿a qué se refiere? Se refiere a la relación que hay entre su volumen respecto de su área expuesta. ¿Sí? Volumen entre área expuesta. Ahora, si yo simplifico acá la profundidad, ¿sí? Estos son 3 dimensiones, esto está en 2 dimensiones, ¿verdad? Arriba tengo unidad al cubo, abajo tengo unidad al cuadrado, ¿sí? Y se refiere al volumen total del elemento respecto a el área expuesta. El área expuesta es todo esto, ¿cierto? Es todo esto que queda al ambiente, ¿sí?
se han hecho estudios en los que se han dado cuenta que a este valor que se llama espesor ficticio, que es la relación entre volumen entre área, juega un papel fundamental para el cálculo, ¿sí? Aquí Cito ya lo está diciendo. Está hablando del espesor. ¿Dónde está? Aquí está, el espesor, ¿sí? Ahora, esto se puede simplificar. Se puede simplificar. Ahora, digamos que yo no tengo un elemento en 3 dimensiones. Yo solamente tengo un elemento en 2 dimensiones. Ahí está. Volumen sobre área. ¿A qué se puede simplificar? Acá. Volumen, todo el volumen, ¿verdad? Toda la parte interior. Área, toda la zona expuesta. Acá, si solamente yo tengo una rodaja, ¿cómo puedo calcular esto? A ver, alguien, anímase. Simplifico, le quito una dimensión. Área sobre espesor. Área sobre Espesor. conste que esta área aquí, consta que esta área aquí es la zona que toca el oxígeno, ¿no ves? Todito esto. Acá, ¿cuál será la zona esa expuesta? Área está bien. De volumen le quito una dimensión, se hace área, perfecto. Pero ahora acá, ¿qué voy a considerar yo como zona expuesta? ¿Qué propiedad geométrica me daría la zona expuesta de esta sección? Lo que toca, lo que me separa el interior del exterior, podemos decir. Perímetro, hijo. El perímetro, Ángeles. Hoy día han almorzado algo que estimula el cerebro, parece. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la relación volumen sobre área, ¿sí? Es bien general, ¿verdad? Con esto me deja trabajar cualquier cosa, pero también complica las cosas. Ahora, si yo tomo un elemento prismático, en vez de calcular volumen sobre área, puedo trabajar con área sobre perímetro. Área sobre perímetro. Y a esta relación, bueno, en sí a las dos, ¿verdad? Esta expresión es una simplificación de lo de arriba, ¿sí? En el caso de que sea un elemento prismático y esta cara no esté expuesta al ambiente. Si ustedes no exponen esta cara al ambiente y calculamos área sobre volumen de esto, al simplificar se va la longitud y me queda área sobre perímetro, ¿sí? Entonces, a la relación volumen sobre área simplificada, área sobre perímetro, se le llama espesor ficticio, ¿sí? Esto me da un valor con unidad de distancia, ¿sí? No de área y no de volumen. Entonces, por eso se le llama espesor ficticio. Esto me está avisando cuán susceptible es el elemento de perder agua. Si este valor es chiquito, es muy susceptible. Si este valor es grande, no es tan susceptible. Y eso tiene que ver con esto de lo que hablamos. Ya lo he perdido. Aquí está, ¿sí? Tiene que ver con esto. Entonces, elementos con harto espesor tienen agua atrapada adentro, que es más difícil que salga que cuando la tengo acá. ¿Sí? ¿Se entiende ahora estos conceptitos de acá? Entonces, tipo y clase de cemento, molido, finura de molido, presencia de finos, cantidad de agua, espesor del elemento. Acá se puede hacer más general, ¿no ve? Aquí estaríamos hablando de espesor ficticio más bien. Y de ahí, hormigón con armadura retrae menos. ¿Se entienden los conceptos? Sí. Sí, bueno, entonces veamos las fórmulas. Aquí está la fórmula para el cálculo de la retracción. ¿Sí? Y esta E de acá quiere decir que es deformación unitaria. Eso es épsilon, ¿verdad? Y tiene 3 partes. La primera parte respecto al curado, respecto a la humedad en obra. ¿Cuál hormigón retraerá más? ¿Un hormigón que está en un ambiente seco o un ambiente que está en una zona húmeda? Uno que esté en un ambiente seco.
Exactamente, entonces esa cuestión se toma en cuenta acá, ¿sí? Si el ambiente es húmedo o es seco. Otra cosa que se toma acá en esta primera partecita, en este epsilon 1, es si mi elemento ha sido curado o no. Imagínense que yo termino de hormigonar el elemento, fragua, y lo dejo así, no lo curo, no le echo agua. En cambio, el mismo elemento agarro y ni bien lo desencofro, lo empiezo a hidratar, empiezo a mantener condiciones húmedas alrededor de él. ¿Cuál va a retraer menos? ¿El que ha sido curado, el que yo lo he cuidado con agüita o el que lo he dejado así botadito sin agua? El que lo ha dejado, Inge. ¿Y el que lo he dejado botadito? A ver, piensen un poquito, ¿al que lo he dejado botadito o al que le he echado agüita? Inge, el que va a tener menos retracción, va a tener más Claro, ¿cuál va a tener menos retracción? Al que he al que le ha estado desencofrado. al que le ha estado curando, Inge, perdón. Exactamente, al que lo he estado curando va a tener menos retracción, ¿no ve? Entonces, la primera parte tiene que ver con la humedad del ambiente y si ha sido curado o no. Este epsilon 2, esta segunda parte, tiene que ver con su espesor. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está su cálculo, ¿sí? Fíjense, es lo que hemos definido antes, es área entre perímetro, A entre U que es perímetro, pero acá entran dos numeritos para hacer un ajuste, que es el coeficiente alfa y multiplicar por 2 el área, ¿sí? Pero en la parte 2 depende directamente de mi espesor ficticio, ¿sí? Entonces, primera parte de contenido de humedad del elemento, tanto en obra como en curado. Y, perdón, tanto como en el ambiente como en el curado. La parte 2 directamente del espesor ficticio, calculado como con esta formulita de acá, ¿sí? 2 veces el área entre mu por un coeficiente alfa para ajustar la curvita. Y de ahí un coeficiente beta que tiene que ver con el tiempo. No es lo mismo que yo le calcule retracción de aquí a 3 meses que de aquí a 60 años, ¿no ve? Entonces ahí están las tres partecitas. De ahí, ¿vemos retracción? Perdón, fluencia, o aclaramos algo acá. Inge, perdón, el epsilon 2, para que El epsilon 2 depende del espesor ficticio. Esto lo tienen en su formulario. Aquí está, epsilon 2. Aquí está el cálculo del espesor ficticio, 2 veces el área entre perímetro por un coeficiente alfa para ajustar a la curva y con ese valor calculo epsilon 2. Entonces, la parte 2 de la fórmula de retracción directamente depende del espesor de mi elemento. Y de ahí, este coeficiente beta t que depende del tiempo, ¿sí? De cuánto tiempo ha pasado. Acá está más general. ¿Se entiende? Pasamos a fluencia. Ahora esto es de formación unitaria, ¿no ven? Esto es de formación unitaria, va a salir entre milímetro sobre milímetro. ¿Avanzamos? Inge, continuemos. Bueno, entonces veamos la fórmula de fluencia. Acá está la fórmula de fluencia. La fórmula general de fluencia, que tiene también dos partes. Tiene un coeficiente 1, un coeficiente 2 y un coeficiente que depende del tiempo. La parte 1, como habíamos visto en la retracción, depende de mis condiciones de humedad. La parte 2 depende de mi espesor ficticio. Y la parte 3, que son los coeficientes beta, depende del tiempo al que yo estoy calculando. ¿Sí? Esto está en la página
en la página 2 del formulario, en la página 2 y 3, ¿sí? Los coeficientes, los que tienen el subíndice 1 y 2, se sacan de tabla y se calculan, y el coeficiente beta se saca de una gráfica. ¿Se entiende? ¿Clarito? Acá está, fíjense, haciendo una pausita, el ensayo de Stuttgart. El ensayo de corte de Stuttgart de 1961, ¿sí? Llevado a cabo obviamente en 1960, publicado en 1961, realizado por Fritz Leonhardt y R. Walter. Una cosa impresionante. A partir de esto, y hace nada, ¿no? O sea, de 1961 ahora son 60 años nada más. Son 60 años nada más. Entonces, y esta es nuestra base teórica para el diseño. Vamos a verlo esto bien a detalle. Hay cositas bien interesantes, ¿sí? Aquí está cómo se comporta una viguita ya con carga, dónde entran las tensiones, dónde hay compresión, dónde inicia la fisuración, formas de fallo, la importancia de la forma de armado, si es que poner barras gruesas o varias, ¿qué conviene mejor? Varias gruesas perdón, pocas gruesas o varias delgadas, usar ganchos, no usar ganchos. Muy, muy interesante. Bueno, volvamos acá. ¿Se entiende esto? Entonces, cada una de las fórmulas tiene 3 partes. La parte 1, cuestión de humedad, tanto de la obra como del curado. La parte 2, de acuerdo al espesor ficticio del elemento. Y la parte 3, los coeficientes beta en función al tiempo. Coeficientes con subíndice 1 y 2 se calculan con fórmula. Coeficientes beta del tiempo se sacan de gráficas. Todo eso está en el formulario del ingeniero Mostájono, páginas 2 y 3. Ahora quisiera mostrarles la forma en la que se calcula según ACI 318. Pero se ha escondido el documento. Se ha escondido el documento. Es una cosita bien, bien, bien interesante y está toda la formulación. También hay videos. No hay angelitos. Desapareció en el éter. Lo voy a tener para la siguiente clase. Se los voy a también pasar los videos donde está el cálculo, el ejemplo. Pero básicamente acá, esta es la fórmula, la forma de la fórmula, tanto de fluencia como la de retracción según Eurocódigo. Sí, bueno, más que Eurocódigo, norma española. Sí, la de Eurocódigo también es un poquito complicadita, más que nada norma española. Si vamos a lo que es ACI, ACI tiene esta forma. En el caso del coeficiente de retracción, el caso del coeficiente de fluencia, se comienza con un coeficiente básico sub 0, y a ese coeficiente se lo va afectando por distintos coeficientes que dependen de diferentes cosas. Y toma más parámetros de los que hemos estado tomando nosotros. Toma el tipo de cemento, el contenido de aire, el asentamiento, el slump, ¿no ve? Cuando ustedes hacen tecnología del hormigón, la temperatura del sitio, la humedad,
y alguna cosita que se me está yendo, ¿sí? Entonces hay más, cada uno de esos parametritos tiene su fórmula para calcularse, calculan todos esos parámetros que son digamos, la particularización de mis condiciones de obra. Eso se multiplica por un coeficiente básico, que también tiene su fórmula para calcularse. Este depende de parámetros similares a los que hemos visto en la norma española, y corrijo ese por todos estos coeficientes. Lo mismo pasa en coeficiente de fluencia. Coeficiente de fluencia, se calcula un básico y de ahí se calculan coeficientes de corrección, y con eso tengo yo el coeficiente de fluencia. Así calcularía deformación unitaria por retracción y coeficiente de mayoración de fluencia, ¿sí? Todas las particularidades estas las vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, parece que por hoy ha estado movido. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Nos vemos? ¿Nos vamos? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Nada? Bueno, entonces me voy despidiendo. Lo dejo esto abierto 2 minutitos por si alguien, si le ocurre una duda de último momento. Sí.